Hola, Dios les bendiga, bienvenidos al 8º episodio de este podcast Los que anuncian la paz. Hoy tenemos un invitado muy especial y es un voluntario en Cruzada Mexicana y es nuestro hermano César Álvarez, a quien damos hoy la bienvenida. Y bueno, hermano, Dios le bendiga, ¿qué siente de estar hoy aquí acompañándonos en este episodio? Gracias, hermana Anita, muy amable por la invitación. Realmente, pues estoy un poco nervioso porque no estamos acostumbrados a eso propiamente y pues gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de estar aquí en Ixtapan, en las oficinas de Cruzada Mexicana y es un privilegio y una bendición poderlos ver y poderlos saludar y poderlos abrazar y estar con ustedes. Muy bien. Que Dios les Cuéntenos, bendiga. hermano César, ¿usted de dónde es? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy de la ciudad de Tapachula, Chiapas, casi frontera o 15 minutos de la frontera de Guatemala. Uh-huh. Es una ciudad costeña en el Soconusco del estado. Ahí nací y ahí viví, pues se puede decir, la mayor parte de mi vida. Posteriormente, hace 22 años, el Señor me llevó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y pues allí lo conocí. Allí lo conocí. Entonces, desde el momento en que Él me trajo a sí mismo, pues puso en mi corazón ese sentir de ir por las almas perdidas. Okay. Y antes de eso, pues yo estudié una carrera profesional. Uh-huh. Y pues tuve varios trabajos seculares. ¿Cuál fue la carrera que Soy estudió? agrónomo, bueno, estudié agronomía. Okay, perfecto. Sí, estudié agronomía. Uh-huh. Estudié agronomía. Le decía yo a uno de nuestros hermanos aquí en la congregación, le decía yo claramente que pues, como es el Señor de tan hermoso que primero tuvo misericordia de mí y aún no conociendo de Él, me permitió conocer acerca de la siembra, ¿no? De lo que hace el hombre en la agricultura. Va uno y siembra su semilla y me hizo un profesional de lo mismo. Uh-huh. Y ahora ya desde que Él tuvo misericordia de nosotros, ahora ha puesto ese sentir, pero ya no de sembrar una semilla para producir algún fruto de un cultivo, sino para sembrarla en los corazones de los hombres, que es la palabra de Dios. Y eso es lo hermoso. Qué hermoso, sí, hermano. Y otra pregunta, ¿qué fue lo que le llevó a usted a ser un voluntario en Cruzada Mexicana? ¿Cómo es que llegó? ¿Cuál fue esa historia? Es algo también muy hermoso. En el Señor todas las cosas son muy hermosas porque, como te dije, desde que el Señor me alcanzó hace como 18 años aproximadamente, allá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el primer sentir de mi corazón fue no quedarme con lo que el Señor me había dado, sino compartírselo a alguien más. Y entonces, pues yo siempre he tenido un espíritu aventurero y haz de cuenta que me empezó a llamar la atención el ir a las misiones. Y empecé y por un lado tenía yo un trabajo secular, por otro lado, pues los fines de semana me dedicaba precisamente a servir, porque desde que, gracias a Dios, fui alcanzado, me ha gustado servirle al Señor. Y entonces a donde quiera que iba, como hasta el día de hoy, pues yo voy porque el Señor me lleva. Pero creyendo yo que estaba haciendo bien las cosas, siendo sabio en mi propia opinión y todo, pues llega un momento en que en la iglesia donde yo asisto, en un grupo misionero con el cual estábamos trabajando de manera también voluntaria, fuimos a la selva. La región de la que yo te estoy hablando está justamente en la zona zapatista, en el mero centro de la selva. Se llama El Triunfo. Ahí conocí en una iglesia hermanos de la etnia Tzotzil, y el anciano de esa iglesia pues se acercó a mí y delante de todos me dijo claramente que qué estaba yo esperando para ir a hablar con mis hermanos. Yo creí que lo estaba haciendo, pero ahí vi mi triste realidad y cuán torpe era yo en lo que yo creía que estaba haciendo.
porque yo lo estaba haciendo con mis propias fuerzas, con mis propios medios y mis propios recursos y en mi propia sabiduría, la cual no sirve para nada. Sí. Y pues caí de bruces y le dije, Señor, sí tienes razón. El llamado al ministerio desde que el Señor me alcanzó para ir a las misiones, lo estaba yo haciendo, sí, pero no lo estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y en eso, pues yo tengo relación con el hermano Federico desde hace más de 18 años. Okay. Y platicando con él, le participé de este mover en mi corazón y de este mover del Espíritu en mi vida. Y sucede que él me dice, hermano, yo lo he visto porque ya habíamos salido antes. Sí. Yo lo he visto, yo sé cómo trabaja, ¿por qué no nos apoya? Uh-huh. Le digo, sí, pero yo no tengo el recurso económico para poderme mover. Pero me acordé del Señor nuevamente. Uh-huh. Y le dije, ¿sabe qué? Mejor oremos. Y si es la voluntad de Dios, pues nosotros vamos a donde Él disponga. Claro. Y ese ha sido mi dicho hasta el día de hoy, gracias a Dios. Pues empezamos a salir y ya más en forma. Creo que él ya habló con la directora, la hermana Gloria, y pues parece que todo pues surgió como tenía que ser, de acuerdo a la voluntad de Dios. A los planes de Dios. Sí, de acuerdo a los planes de Dios, exactamente. Y justamente en plena pandemia, uh-huh, se da una reunión en la ciudad de Comitán, Chiapas, y es una reunión con una iglesia presbiteriana. En ese contexto se reunieron, más bien en esa reunión, se reunieron más de 100 pastores. Y fuimos y me dice, atiéndalos usted. Yo digo que pues me estaba poniendo a prueba, ¿no? Uh-huh. Y claro, él estaba ahí al pendiente y ya medio me había capacitado con relación a lo que se tenía que hacer con los folletos y los cursos. Sí, claro. Y pues para la gloria de Dios lo digo, salieron pues varios proyectos para ir a capacitar. Okay. Y todos fueron en la sierra. Ah, excelente. Entonces me dice, ¿va usted, hermano? Uh-huh. ¿Va usted solo? Y yo le dije, pues si es la voluntad de Dios, pues claro que sí voy. ¿Por qué no? Okay. Y entonces así empezó todo, hermana. Empecé yendo a la zona de la Sierra Madre de Chiapas. Uh-huh. Y de ahí pues hasta el día de hoy. Estamos hablando de hace 2 años y medio por acá. Okay. Que empezamos a trabajar y pues gloria a Dios, o sea, no es nada nuestro. Y para poner un poquito en contexto, ¿no? En este video, el hermano Federico es un promotor de Cruzada Mexicana, pero usted voluntariamente dijo, yo quiero anunciar el mensaje, ¿no? El evangelio. Y bueno, en Cruzada Mexicana no mandábamos misioneros. Cruzada Mexicana nos dedicamos a la distribución de material evangelístico. Lo que hace usted como voluntario es promover, pero también evangelizar al mismo tiempo. Así es, hermana. Es un trabajo misionero que engloba todo, hermana. Uh-huh. Por un lado, el ministerio, darlo a conocer uh-huh. más con los pastores, porque nos hemos reunido con muchos pastores en diversas iglesias en buena parte de la República Mexicana, para la gloria de Dios lo digo, y no hacemos más que llevar precisamente, ir en representación de Cruzada Mexicana, llevando y dando a conocer el ministerio evangelístico de Cruzada Mexicana, pero también apoyando a las iglesias para capacitar a la Grey, para capacitar a la iglesia en sí, uh-huh. para que ellos se preparen también, y no solo el pastor o no solo los líderes, sino toda la iglesia, si es la voluntad de Dios, se involucre para cumplir con la gran comisión, que esa es nuestra meta, cumplir con la gran comisión. Pero si no saben, si no pueden, si tienen miedo, pues hay que capacitarlos, hay que darles el recurso. Y es ahí donde existe esa sinergia. Uh-huh. Y pues gracias a Dios, porque me ha dado la oportunidad y los recursos para poder hacer lo que a mí más me place y me gozo en ello. Gloria a Dios. Y bueno, ¿alguna experiencia relevante que le haya pasado en estos años? No sé, en alguna promoción o en algún evangelismo que usted diga, esta historia me marcó.
Uy, son varias o son muchas historias, hermana, y vivencias que hemos tenido. Wow, pero ahorita en mi mente, por ejemplo, ahorita recientemente estuve en una iglesia en Ixtlahuaca, precisamente, que vengo de allá, y, y yo vi esa hambre, yo vi esa sed de los hermanos Sí. por querer salir a evangelizar. Pero cuando llegamos y les presentamos los cursos y les dijimos, pues esto es gratuito, todo es que ustedes quieran hacerlo, Uh-huh. vi ese gozo, vi esa alegría. Y déjame decirte algo, eso mismo lo he visto en casi todas las iglesias, y cuán agradecidos son los hermanos Sí. que dicen, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Y yo creo que eso es lo que más impacta, y te dan gracias a ti cuando tú no haces nada realmente. Uh-huh. Es Dios quien abrió esas puertas, es Dios quien tocó esos corazones, es Dios que a través de Cruzada Mexicana da los recursos y los medios para que se pueda hacer ese trabajo. Y sobre todo, como yo les digo, también los patrocinadores Claro. que son muy importantes para este ministerio, ¿verdad? Hay una... Por ahí llegó el comentario de que usted ha ido a cárceles a evangelizar. Sí, sí es. Cuéntenos un poco de esa experiencia. Uy, ahí fue, hace muchos años, yo escuché de un ministerio carcelario allá en Chiapas, y estando en oración sucedió algo muy hermoso porque Dios me lo puso, Dios me puso ese sentir. ¿Por qué no ir? ¿Por qué no ir? Tuvieron que pasar muchos años, hermana, estoy hablando de 8 o 10 años, y el año pasado, a mediados del año pasado, me dice el hermano Federico, fíjese, hermano, que hemos contactado con una hermana que es líder de un ministerio carcelario en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo ve usted? Y tenía menos de una semana que yo había orado y le había dicho al Señor cómo me gustaría ir y llevar la palabra a las cárceles. ¿Por qué no, Señor? ¿Y cómo es que se cumple la palabra cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón? Y cuando Él me dice eso, pues yo lo primero que dije, gloria a Dios, porque es un deseo de mi corazón. Y pues me dice, se tiene usted que comunicar con la hermana Sustaita allá en la ciudad de Monterrey para que se pongan de acuerdo. Mire, estamos haciendo una agenda, ella ve las cárceles de por allá y pues que pues nos vamos para Monterrey. Uh-huh. Y ya estando allá en la ciudad de Monterrey, me dice la hermana, pues no hay ningún problema. Yo he hecho los arreglos y los acuerdos con los directivos de las cárceles para que usted pueda tener el acceso, porque hay que decirlo como tal. No cualquiera puede llegar y decir yo quiero entrar a evangelizar o yo quiero entrar y predicar. No. Hay cierto orden y es un orden muy estricto. Y la verdad de las cosas, pues yo animado y yo confiando en el Señor, porque yo no confío en nadie más que en el Señor. Amén. Y resulta que se abren las puertas de par en par. Al principio pues había habido una contradicción para poder entrar en el Cerezo 1, contradicción en el sentido de que se habían dado unos datos y no eran los datos reales, ¿no? Pero el Señor arregló todo en ese momento y bendito Dios pudimos pasar y ver los rostros de los hermanos. Ahí fue muy, muy hermoso. Y cuando ellos se acercan y te dicen, ¿usted va a predicar? Y yo les dije, pues si la voluntad de Dios, aquí voy a predicar. Y es cuando yo agarré y pasé al púlpito, porque ellos tienen un templo, están bien organizados ahí en el Cerezo 1, pasé al templo y empecé a predicar. Y la gloria es de Dios, hermana, porque Dios se movió
en cada uno de esos varones que cuando terminamos estaban llorando. Yo también estaba llorando. Y decían, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y pues, ¿quién era yo? Como les dije, muchas veces los que estamos afuera somos peores que los que están aquí adentro. Y ustedes no se deben de sentir mal el día de mañana que salgan. Se deben de sentir bien. En primer lugar, no deben de agachar la mirada. Ese fue un mensaje que yo les di. Porque ustedes son tan importantes como cualquiera de los que estamos afuera. Porque ustedes, si han creído verdaderamente, son hijos de un gran rey. Amén. Y por eso sus vidas tienen que cambiar y ustedes tienen que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas para que otros hombres y otras mujeres, ¿sí?, los vean, pero vean a Cristo y no vean a aquel maleante, no vean a aquel que hizo algo malo y por lo cual tuvo que pasar una condena en la cárcel. Y fue todo tan hermoso, hermana, que al final termino orando por ellos. Ellos piden oración ya de manera específica y al último se acercan dos varones bien tatuados que la verdad da temor. Uh-huh. Y uno de ellos me abrazó como nadie me había abrazado. Casi me hizo el abrazo del oso. Uh-huh. Y me sacudió bien grandote, bien fornido, llorando. Y me dice, ore por mí, necesito esa oración. Y terminé de orar y ya bien fortalecido. Es que yo nunca había visto un hombre grandote, fornido, tosco, llorar como un niño. A mí eso por la pregunta anterior, sí me impactó. Claro. Sí. Y de repente agarra y me dice junto con el otro compañero que estaba a su lado, no se olvide de nosotros, por favor. Y ahí a donde vaya, a Chiapas o donde esté, ore por nosotros. Y le dije, claro que sí, Dios se va a encargar de eso, de recordarme que debo de orar por ti y por cada uno de los que están aquí. Pero dice, pero ahora vamos a orar por ustedes. Y empezó a orar por mí. Y la verdad fue también como una sacudida bien fuerte para mi vida espiritual, que dije, Dios, gracias porque me trajiste a este lugar, según yo, para que compartiera la palabra y fuese de bendición para ellos. Y resulta que ahora ellos están orando por mí, me están bendiciendo en tu nombre. Y eso es inexplicable, eso es hermoso, eso es, te toca las fibras más sensibles de tu alma, y la verdad es un mover del espíritu tremendo. Luego 2-3 días después fuimos al cerezo número 2 y no fue tan impactante como en el cerezo número 1, pero se siente la necesidad y el mover del Señor. Pero ahí te va. Luego fuimos la tercera vez, al siguiente, a los 2 días después, fuimos al cerezo de la femenil, uh-huh. O sea, al centro de readaptación social para mujeres. Y cuando estoy con un grupo de mujeres como de unas 24 más o menos, uh-huh. En círculo, me hacen que yo les comparta un mensaje y les estoy compartiendo. Y al final, lo mismo que en el primer caso, las mujeres llorando y dando gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Pero hubo una joven como de tu edad tal vez, uh-huh. que se acercó a mí y me dijo, ¿sabe qué? Yo ya tengo pase de salida en esta semana, pero ya no quiero volver a lo mismo. Y quiero que usted ore por mí, porque saliendo de aquí voy a ir a un templo cercano ahí donde yo vivo para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén, gloria a Dios. Quiero decirte, hermana, y esto para la gloria de Dios también lo digo, que es en ese momento que nosotros oramos por ellos que hay ese sentir, ese abrazo del Señor para con los más
dolidos. Sí. Y viene ese gozo y esa paz. Y se siente ahí que a pesar de que ellos están encerrados, a pesar de que ellos, su libertad está coartada, ellos están confiando en Dios. Tan es así que así como tú me estás viendo, me vio una de esas mujeres, y lo digo no de manera despectiva, pero me vio con unos ojos así de ternura y me dijo, no se olvide de mí, no se olvide de mí. Le digo, yo a lo mejor sí me puedo olvidar de ti, pero conozco a alguien que no se va a olvidar de ti. Así es. Y es ahí donde nosotros, pues porque nos permiten nada más eso, llevar los folletos, empezamos a entregar folletos, empezamos a entregar los tratados, los nuevos testamentos que llevamos y que se les envió allá a la hermana Sustaita. Y igual en las 3 cárceles, y fue un trabajo muy hermoso, al menos para mí, fue muy edificante, y pues estoy pues en las manos de Dios, y si lo tengo que volver a hacer, pues lo voy a volver a hacer. Recuerdo que creo que la hermana Gloria me habló en el primer cerezo y me dijo, hermano, ¿está usted bien? Y le dije, sí. Pues tenga usted cuidado, no se va usted a quedar por ahí escondido. Y la verdad que, por un lado, qué bueno que se preocupan por uno, pero por otro lado dije, no, pues si me quedo aquí escondido, pues dije, pues no tengo otra cosa que hacer, porque estamos en la voluntad de Dios. Amén, sí. Pues dice la palabra de Dios que Él vino a dar libertad a los cautivos y no porque estén dentro de una cárcel quiere decir que su vida espiritual también tenga que estar en una cárcel, sino ellos pueden ser libres y libres en la verdad que es Cristo, ¿verdad? Y agradecemos a ministerios como el que lleva a cabo la hermana Sustaita, que nos involucra también y dice, hermanos, tengo este proyecto y vamos y necesito su ayuda. Y es para Cruzada Mexicana un gusto poder apoyar a estos proyectos y también llevar la salvación o el mensaje de salvación a las cárceles. Pero también en otros proyectos nos ha estado ayudando como voluntario, como los proyectos de las etnias. Sí. ¿Nos pudiera contar alguna experiencia de ese proyecto? También, yo soy muy llorón, hermana, y me toca en San Cristóbal de las Casas estar con una iglesia presbiteriana, y todos son tzotziles. Yo no hablo tzotzil, hermana. De hecho, cuando estuve en la selva, que ya fue ese llamado que el Señor me hizo, ya de plano que dejara yo todo por ir a servirle, no lo quería yo decir, pero yo no sé hablar tzotzil, y él me lo dijo 3 veces en tzotzil. ¿Qué estás esperando para ir a hablar con tus hermanos? Ahí en la selva tú necesitas un traductor muchas veces, y entonces nunca escuché que alguien tradujera, y los hermanos que me acompañaban nada más me vieron llorar. Y entonces cuando estoy ahí con los hermanos de la iglesia presbiteriana en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el primer encuentro que tuvimos, porque hemos tenido 2 encuentros, y si Dios quiere en este año va a haber la posibilidad de ir a otra región de ahí mismo de los Altos con ellos. Ellos hablan en tzotzil, pero vieras cómo oran, cómo adoran y alaban a Dios. Amén, gloria a Dios. Y eso es impactante. Y ellos están felices. Y mira, pasó algo también en la ciudad de Bolonchen, que es la comunidad o la región de los chenes en la zona norte de Campeche, ya pegado con Yucatán. Y el pastor es maya. Y me ven caminar con mi Biblia para ir de hogar en hogar y llevando los folletos y todo. Y me dice un hermano, ¿y por qué andas ese libro tú así nada más? Aquí no es aconsejable que lo andes así, porque ese es un libro sagrado. No le entendí en ese momento. Yo sé que es un libro sagrado, pero luego le dije al pastor, oiga pastor, ¿y por qué me
me señaló mucho eso y me quedó. Dice, porque ellos, los que no han creído todavía, reconocen que la Biblia es tan sagrada que no puede andar de un lado para otro. Y ellos, cuando tú llegas a evangelizarlos, no se atreven ni siquiera a tocar la Biblia. Porque dicen, es la palabra del gran Dios. Wow. Y hasta lloran. Y dice que en alguna ocasión les llevaron un material, Biblias en lengua maya. Lloraban cuando lo estaban leyendo en su propio idioma. Y eso a mí me pareció pues hermoso en el Señor, porque nosotros aquí en nuestra sociedad no pasa eso. Sí nos quebranta el Señor, pero así de decir no lo puedo tocar porque soy inmundo, y mucho menos lo puedo leer en mi propio idioma porque soy indigno. Eso es algo inexplicable. Claro. Y no lo logras captar, no lo logras entender. Entonces por eso no debemos de andar. No, porque es un libro sagrado. Pero ellos ven el contexto de sagrado más allá del concepto que tú y yo o cualquier otro citadino, por así decirlo, entre comillas, podamos tener. ¿Me explico? Sí. Y bueno, yo creo que es mucha bendición, ¿no? Ver cómo a través o en esta cultura tan grande que es la cultura maya, que tienen muy arraigados sus tradiciones y costumbres, pues también pueda llegar el mensaje de salvación en su idioma, ¿no? Así es, hermano. En ese idioma, sea tzotzil, maya, bueno, tantos que tenemos en el país de México. Sí. Y para esto yo me gustaría preguntarle, ¿qué ha implicado que usted haga estos viajes? Es decir, ¿qué sacrificios ha tenido que hacer para poder irse, deslindarse quizá de familia, trabajo, no sé? También es algo inexplicable y a lo mejor muchos no me entiendan, muchos que estén escuchando o viendo este podcast no lo entiendan. Pero los llamados del Señor son irrevocables. Y para mí no implica ningún sacrificio, punto número 1. Hay luchas, más de las que tú crees. Hay aflicciones y te puedes llegar hasta enfermar. Pero como yo le dije en alguna ocasión al Señor, y fui muy atrevido en esto, porque no lo entendía todavía, enfermo no te puedo servir. Así que si tú quieres que yo te sirva, sáname. Y digo que fue mucho atrevimiento porque sí puedo servir enfermo. ¿Y sabes cómo? Estoy en la Ciudad de México. Mi hermana Drusila hizo el contacto con una iglesia allí en Coyoacán, una iglesia de corte bautista. Y yo veía al pastor muy motivado y las hermanas apoyando, unas haciendo el desayuno porque íbamos a tener un desayuno, y otras organizando aquí, limpiando acá, acomodando aquí, pero no veía yo a la esposa del pastor. Y yo la verdad soy muy metiche y a veces peco de ser metiche, porque ¿y quién es la esposa del pastor? Dije, voy a preguntarle. Y me acerco al pastor y le digo, pastor, ¿y su esposa? Hermano, no pudo venir, está enfermita. Bueno, entonces, pues si está enfermita, pues lo que vamos a hacer es ahorita antes de empezar, ¿qué le parece si hacemos una oración? Y me pone la mano así y me dice, no. Le digo, ¿pero por qué no? ¿Si es su esposa? ¿O no quiere usted que sane? Dice, le voy a explicar por qué no. Sucede que voy con mi esposa a la quimioterapia porque ella está en una etapa bastante avanzada de cáncer. Y cuando llegamos a la quimioterapia, pues yo quedé mal estacionado y nada más vi 3 personas y ella era la que ya iba a entrar.
Y entonces entre que entró y estuvo ahí en la quimioterapia, yo bajé y hice lo que tenía que hacer con mi coche y cuando subo que las encuentro llorando a las 4. Y entonces ya le pregunté a mi esposa qué pasó. Dice que una de las muchachas que estaban ahí, joven por cierto, que también estaba llegando a las quimioterapias, y las otras dos también estaban en ese, pues iban a pasar a la quimioterapia. Sí. Pues ven salir a mi esposa, pero en lugar de verla salir así con la cara descompuesta, porque eso es algo feo, dice, que salen con el rostro desencajado, con muestras de dolor, y la ven salir, porque ellas lo describieron así, se lo dijeron a ella, con un rostro diferente, apacible, y le dicen, bueno, ¿y usted qué entró a hacer ahí? Ah, pues que me hiciera mi radiación, mi quimio. Y dice, ay, pero ¿qué no le duele? ¿Qué no? Pues sí, pero no. Pero ¿cómo es que usted puede salir con ese rostro? Ah, porque Cristo vive en mi corazón, Cristo vive en mi vida. Y el tiempo que tenga que vivir, y esas son palabras que las encontramos en la Biblia. Claro. Dice, el tiempo que tenga que vivir, pues vivo para Cristo. Pero si muero, yo sé a dónde voy. Y entonces dice que la joven que seguía en las quimios empezó a llorar y a decir, es que yo quisiera ser como usted y tener ese Cristo que usted tiene. Y entonces que se levantan las otras dos y le piden que ella, la hermana, la esposa del pastor, orara por las 3 personas. Entonces, también en el hecho de muerte podemos servirle y glorificar a Dios. También en la enfermedad, también en las situaciones difíciles podemos glorificar y servir a Dios. Por eso dije, tuve ese atrevimiento sin entender. Entonces el Señor nos muestra muchas cosas de cómo le podemos servir. Y entonces tú lo que haces es lo que justamente viene en la palabra de Dios respondiendo a tu pregunta final. Sí. Y dice muy claramente, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Créeme que a mi familia le ha costado entenderlo, pero ellas están contentas, ellas están gozosas de que pues su papá le sirva al Señor. Y ellas sirven, mis tres chicas sirven en la iglesia central donde el Señor nos ha colocado, ¿verdad? Y esto es hermoso. Esto es algo hermoso. Nos ha costado y nos sigue costando porque no nos vemos, pero estamos al pendiente. Y como yo le he dicho a muchos hermanos, yo no me preocupo por mí. Porque sé que si me llegara a suceder algo, sé que el Señor se va a ocupar de mi familia. Punto. Así es. Ok, muy bien. Y qué gusto que como familia, pues ministerial, en este caso, puedan entender lo que es el servicio a Dios, ¿no? El servicio de saber que estamos a la disposición de nuestro jefe, por así decirlo, de nuestro Dios, de que si Dios nos dice quiero que hagas esto, que no nos importe el que vamos a vestir o qué vamos a comer o cómo vamos a llegar a ese lugar, porque pues vemos que la fidelidad de Dios y su providencia siempre va a estar presente. Pero bueno, también a través de todo este lapso de servicio sabemos que estamos en luchas y pruebas, ¿no? Nadie nos dijo que la vida de un cristiano iba a ser fácil, pero hay luchas y hay pruebas, y no sé si usted haya experimentado alguna que diga, ay, no, de esta sí creía que no iba a salir, y que nos pueda compartir hoy. Puede ser que sí lo haya experimentado como lo dices, pero te vuelvo a repetir, cuando viene ese despojo, cuando viene esa negación a sí mismo, te das cuenta que no eres tú, que es Dios, que es Cristo en ti. Entonces, tú lo recibes y dices, Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Y yo simplemente soy un instrumento útil en tu obra. Y si así me vas a tener, pues tú sabrás por qué y para qué. Así de sencillo.
Así de fácil. Pero duele, Duele. lastima, lloras, te enojas. Y perdón por la palabra que voy a expresar, pero sí llega un momento en que dice uno, ¡oh! ¡Qué fastidio! Pero no me va a vencer el mal, porque sí, ¿quién está por mí? Dice el escritor, dice en este caso Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 8, dice muy claramente, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando se le presenta en el sueño el arcángel a José y le dice y habla acerca de Emanuel, le está diciendo que Dios con nosotros. Entonces, Dios con nosotros y Dios por nosotros. Amén. Entonces, termina concluyendo Pablo en Romanos 8, que en Él somos más que vencedores. Así es. Y eso es lo que yo te puedo decir. Y pues la verdad, yo feliz, contento porque no soy yo, es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, agradecemos el que haya estado hoy aquí en este podcast y nos haya compartido un poquito, siento yo, de toda la experiencia que usted tiene en el ministerio de misión y bueno, de evangelismo en sí. Y ya solo quisiera pedirle un favor, si pudiera invitar a las personas a conocer de Cruzada Mexicana para llevar este trabajo a cabo, que es el evangelio, el anunciamiento de las buenas nuevas. Ok. Pues yo lo único que puedo decir y externar es que si tú eres un creyente, si tú crees que Cristo te salvó, yo te haría esta pregunta: ¿qué vas a hacer con esa salvación? Como en algunas ocasiones que el Señor me ha dado el privilegio de predicar su palabra. ¿Qué vas a hacer con esa salvación tan grande que en Cristo Jesús has recibido? ¿Te quieres ir tú solo al cielo? ¿Qué hay de tu papá? ¿Qué hay de tu mamá que no son creyentes? ¿Qué hay de tu cónyuge, seas esposa o seas marido de una mujer? ¿Qué hay de tus hijos que no han creído? Porque todo empieza en la casa. ¿Qué hay de tus demás parientes? Aquellos que dices que amas, aquellos que dices que quieres. ¿Qué hay de tus vecinos? ¿Qué hay de la gente que está a tu alrededor, en tu trabajo o en la escuela o cuando vas en la calle? ¿Qué hay de eso? ¿No crees que el Señor, que tuvo misericordia de ti, no tendrá también misericordia de aquellos que están alrededor tuyo y no han creído? Entonces, este trabajo no es del pastor. La gran comisión no es para los líderes de cada ministerio en cada iglesia. Este trabajo es para todo creyente. Por eso la gran comisión dice muy claramente: ir por todo el mundo. Y todo el mundo empieza en casa, todo el mundo empieza allí donde está tu mundo. Ir por todo el mundo y predicar. No lo que tú pienses, el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Él es las buenas nuevas de salvación. Gracias, hermano César Álvarez. Y si tú quieres conocer más acerca del Ministerio de Cruzada Mexicana, o quieres ser voluntario, o quieres implementar algún proyecto, puedes visitarnos en nuestra página web oficial www.cruzadamexicana.org, donde estaremos dispuestos a apoyarte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Anita.